Dialogar es encontrarse en un punto nuevo desde dos lugares diferentes. Te damos la bienvenida a El Bien Común, una conversación de muchos para hablar sobre conciencia empresarial y los desafíos del mundo que viene. En el programa de hoy, Alexis Cami, fundador del Observatorio de la Conciencia Empresarial, conversa sobre colapso climático, cómo las empresas cumplen un rol ante esa problemática, con Gonzalo Muñoz, United Nations High Level Climate Action Champion COP25, cofundador Ambition Loop, Manuya, Viña Polcura y Sistema B, fundador Triciclos, miembro del Club of Rome, board member SBTI and Global Food Banking Network, board member SBTI and Global Food Banking Network. Gonzalo, bienvenido a este episodio del Bien Común en tu propia casa. Tú eres local acá, así que muy bienvenido de nuevo al Bien Común. Ahora sí, un capítulo solo contigo para que profundicemos un poquito en algunos temas. Particularmente hablando sobre si estamos viviendo o no un colapso climático y cómo las empresas están cumpliendo su rol ante esta problemática. Así que bienvenido al Bien Común nuevamente. Muchísimas gracias, Alexi, y un gusto estar acá efectivamente en la casa, pero además conversando de cómo podemos ponernos adecuadamente serios con la crisis que estamos viviendo, ¿no? Y tú usaste la palabra colapso. Colapso yo diría que ya es cuando efectivamente no hay nada más que hacer, ¿no? Se acabó, ¿no? Y no es el caso. Todavía no. ¿Cómo le llamarías? Estamos en la era de las consecuencias. Estamos viviendo una crisis y estamos viviendo todas las manifestaciones de esa crisis. Si lo miramos, a mí siempre me gusta hacer, para hacerlo más simple y fácil para quienes nos están escuchando, el planeta está viviendo una enfermedad. Y una enfermedad realmente grave, provocada en este caso por unos bichitos que tiene viviendo en ella, que se llaman los seres humanos. Y esos bichitos han, por un lado, generado más gases de efecto invernadero. Y cuando digo gases de efecto invernadero ya empiezan a sonar las palabras raras, ¿no? Más contaminación atmosférica, y los que vivimos en Santiago sabemos lo que eso implica, ¿no? Es cosa de mirar el smog de Santiago en estos días de invierno, y ver lo que estamos respirando y lo que ha significado durante décadas el trabajo para intentar bajar la contaminación atmosférica, porque produce un aire que nos enferma, pero también porque efectivamente una de las cosas que genera esa contaminación es que esos gases que están en la atmósfera atrapan el calor y hacen que el clima se empiece a comportar de una forma distinta, ¿no? Hemos visto expresiones de eso en nuestro país, para qué decir, no sé, todavía cuando aparece un huracán en Puerto Vara. Esa enfermedad que estamos viviendo los seres humanos, que estamos viviendo, pero que está viviendo el planeta, se puede asimilar a una enfermedad que podríamos tener cualquiera de nosotros, y si nos toca lamentablemente ir al médico nos dice usted tiene cáncer, va a ser muy distinto si nos lo diagnostican es un cáncer temprano y que todavía no ha evolucionado, a cuando te dicen este es un cáncer terminal y no tiene nada que hacer, ¿no es cierto? Entonces, lo que ha pasado con los seres humanos es que la ciencia nos dijo hace mucho tiempo, los seres humanos estamos llegando a los límites planetarios en ciertos ámbitos. No podemos, y eso lo entendería cualquiera, ¿no? ¿Podemos contaminar infinitamente? No, es obvio que eso tiene consecuencias. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el momento en que ya, como bien dices tú, colapsamos? Bueno, en materia climática se estima que hay un rango de aumento de la temperatura promedio del planeta. Y promedio es, se toman una serie de puntos en el planeta y se dice, está subiendo la temperatura producto de estos gases que producimos los seres humanos, y eso puede llevarnos a un colapso. Pero es que resulta que no es solo que los seres humanos sigamos emitiendo esos gases, sino que también hemos ido destruyendo la capacidad de la naturaleza de amortiguar la capacidad de contaminación de los seres humanos. Uno diría, si nosotros contaminamos, pero al mismo tiempo plantamos y recuperamos la naturaleza, bueno, esa naturaleza es capaz de equilibrar. Pero es que los seres humanos hemos hecho las dos. Contaminamos y al mismo tiempo arrasamos con la naturaleza y su capacidad de ser amortiguador. El océano es, por ejemplo, hoy en día uno de los grandes elementos que está absorbiendo ese calor. Piensa tú, si el océano se sigue calentando, pasan muchas cosas. Se va evaporando más agua. Esa evaporación inmediatamente genera tormentas. Esas tormentas generan huracanes y desastres naturales. Pero al mismo tiempo, las especies que viven en el océano
necesitan rangos de temperatura. Hoy se han visto, por ejemplo, que muchas especies marinas ya no son capturables a una cierta profundidad porque el agua fría en la que ellos pueden vivir está más bajo. Pero resulta que más bajo no necesariamente hay las concentraciones de oxígeno o la luz que ellos necesitan. Se empiezan a cambiar las condiciones y mueren, ¿no? Voy a poner un ejemplo, ¿no? Las focas infantiles nacen y no tienen la capacidad de ir profundo porque sus pulmones son muy juveniles, ¿no? Entonces la madre le empieza a enseñar al bebé foca cómo hundirse. Porque allá abajo están los pescaditos, pero si los pescaditos que ellos necesitan pescar están más bajos, porque la temperatura del océano se ha calentado, resulta que la mamá se va más abajo y el bebé no es capaz de seguirla y se muere. La mortandad de focas que hoy en día vemos es producto del cambio climático generando un sobrecalentamiento del océano. Gonzalo, cuando decías estos bichitos que están, ¿cierto? Que se están destruyendo el planeta, ¿hay un riesgo ves tú un riesgo en términos de cómo conceptualizar al ser humano como el causante? Suena un poquito como tenemos parásitos aquí y un cambio. Pero eso, cualquier persona que haya seguido estas temáticas durante mucho tiempo no tiene ningún pudor en saberlo de esa manera. Y llámelo parásito, o llámelo plaga, o llámelo simplemente los seres humanos habitando un planeta finito, que es finito. No, pero sabemos, y de una forma en que genera un daño sobre ese planeta que nos termina afectando a nosotros mismos y a muchas otras especies que habitan con nosotros. Está claro que tenemos que cambiar la forma, ¿no? Sí. El punto que quería escuchar tu perspectiva es que al mismo tiempo estamos viendo una crisis de sentido bien profunda. Sí. No hace mucho me encontré estaba en la plaza, ¿cierto? Paseándome a mi perrita y hablando con una mamá que había tenido un hijo hace poco y me comentaba cuánto habían discutido con el marido si tener o no este bebé, ¿por qué? Y cuando le pregunto por qué, dice, no, es que no vamos a tener planeta a este paso. Uh-huh. ¿Ah? Entonces, ¿ves tú un tema ahí en términos de la mirada? ¿Cómo das vuelta en términos de generar una mirada más positiva del ser humano? Sin duda, a ver, yo creo que esto tiene múltiples dimensiones, ¿no? Estamos hablando de la dimensión planetaria, donde en muchos ámbitos los seres humanos estamos poniendo un estrés adicional sobre preciosa perla azul que nos sostiene y que habitamos en el universo. Y que tiene condiciones tan únicas, es tan frágil, es tan bella, no tiene tantas cosas maravillosas. Ahora, a nivel grupal, los seres humanos hemos visto cómo a veces, digamos, nos dejamos las grandes embarradas, pero muchas veces tenemos la capacidad de organizarnos de una manera maravillosa. Una de las grandes banderas que tengo es la de las empresas B, que son empresas que usan el mercado para ayudar a resolver estos problemas, usan el comercio, usan la producción, usan los mecanismos de marketing para poder entrar con un lenguaje, con formas, con productos, con servicios, con prácticas que no solo entreguen algo bueno, sino que además lo entreguen haciendo el bien y con un resultado que sea obviamente medible y certificable. Esa para mí es, en mi esencia como individuo, pero en mi esencia como individuo que participa de un colectivo, lo que me da sentido a lo que hago y por qué me despierto todas las mañanas. Por lo tanto, si bien todo parte, en mi caso, por la conciencia de dónde estoy parado, cuáles son los problemas que estamos enfrentando como humanidad, cuáles son los desafíos que nos tocaron como generación, somos, se ha dicho muchas veces, ¿no? La primera generación que ve los impactos reales de la crisis climática y la última que va a tener la posibilidad de hacer algo al respecto para eventualmente, ojalá, corregirlo. Eso no solo nos pone en esta mirada de responsabilidad hacia el futuro. Yo soy padre de 3 maravillosas mujeres, hoy en día 3 adultas que están entrando al mundo laboral con una visión también muy empoderada de lo que ellas pueden y quieren hacer para ayudar a resolver esto, y por lo tanto no tengo ninguna duda de que después cuando lo llevas al ámbito individual
Este es un energizador, es sin duda, te puede paralizar, sin lugar a duda. Exactamente. No, te puede paralizar, pero yo creo que es te importante. Puede dar sentido, ¿no? En términos del propósito. Y ese sentido es importante entenderlo en toda su profundidad, o sea, ¿por qué lo hacemos? ¿Y cuáles son las consecuencias? ¿Y qué es lo que estamos haciendo bien? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? Hacernos las preguntas difíciles. Es realmente empoderante y muy enriquecedor, creo yo, cuando uno empieza a tomar ese nivel de responsabilidad en sus actos cotidianos, en lo que hace para ganarse el sustento, en lo que hace en las formas como te transportas, en las formas como te comunicas, en cómo te involucras con la comunidad, en fin. Creo yo que es, sin lugar a duda, una maravillosa oportunidad que nos puso el destino en esta generación y vemos tú y yo cada vez más iniciativas, personas que se hacen preguntas y que buscan resolverlas y que se ponen al servicio. Yo no tengo ninguna duda, Alexis, de que esta crisis la vamos a resolver. El gran problema y la gran duda es cuánto sufrimiento vamos a estar dispuestos a tolerar para llegar hasta ahí. Porque además, quienes sufren, y después ese sufrimiento conlleva consecuencias, ¿no? Estamos viviendo también muchas de esas mismas consecuencias. Nosotros, una de las cosas que hacemos desde el observatorio es observar los valores generacionales. Los valores generacionales son estas creencias que uno puede determinar observando antropológicamente la capa entre los 20 y 30 años. Cuando tú miras esa capa puedes ver cuáles son las creencias que traen estos jóvenes, ¿cierto? Y que se van a terminar instalando tarde o temprano en la sociedad. En mi época, y tenemos más o menos parecido, empezamos a escuchar ciertos temas de ecología. Es un muy buen ejemplo, pero no alcanzó a ser un valor generacional de la generación X. Uh-huh. Pero los millennials lo tomaron como un valor central, ¿cierto? Que lo convirtieron en la sustentabilidad como un valor generacional, que además, producto que se empoderaron con la tecnología, se instaló a través de toda la sociedad como un valor muy, muy potente. Y ahora estamos viendo a los centennials evolucionar este valor hacia la regeneración, ¿cierto? Como que ya esta nueva generación dice, ya no es suficiente dejar, sino que tenemos que empezar a ya no basta con no hacer daño, es tanto el daño que hemos acumulado que toca regenerar. ¿Y cómo estás viendo tú esa evolución? A mí me parece que estoy totalmente de acuerdo contigo en que ha sido un cambio generacional fascinante, y digo fascinante también por lo rápido. Yo me acuerdo anécdotas personales, digamos, el 2011, o sea, hace 14 años atrás, cuando un gran mentor me habló de regeneración y yo lo miré con cara de viejo. Tenemos harta pega antes de llegar a eso, o sea, ¿de qué me estáis hablando? El 2011, o sea, 14 años atrás. Después me acuerdo, empezó a entrar cada vez más y me empezó a hacer cada vez más sentido, como a muchas otras personas. Hoy en día me toca liderar la agenda de acción de agricultura regenerativa a nivel global. Y no solo en términos conceptuales, sino que cómo se mide, cuáles son los elementos que hay que tomar en consideración, cómo se implementa, cómo eso se lleva a condiciones de mercados, cómo eso se lleva a incentivos financieros. Entre medio, el año 2020, cuando estábamos ya lanzados en la pandemia, estábamos encerrados en nuestras casas con un grupo de grandes amigos y personalidades en Chile, empezamos a hablar de qué tal si, asumiendo que la pandemia va a durar un tiempo y va a terminar, ¿no? Y claro, estamos viviendo, imagínate que esto eran los primeros días de la pandemia, los primeros meses, semanas, y habíamos visto cómo el mundo se paró. Pensemos a pensar en cómo el mundo se va a reiniciar, ¿no? Y empezamos a hablar de este gran restart, ¿no? Y qué bueno que sería que decidamos reactivar los motores buenos y dejar apagados los motores malos, ¿no? En distintos ámbitos de la sociedad. Y esto fue una iniciativa que ocurrió en todo el mundo, nos articulamos muchísimas personas, al final escribimos un texto en el World Economic Forum, en fin. Pero el capítulo chileno, me acuerdo que hicimos una presentación para que fuese firmada por distintos líderes empresariales. Y en ese momento, algunas de las grandes autoridades empresariales del país, casi te diría que la principal término que borraron del texto era regeneración. Y me acuerdo que el término fue muy gracioso para nosotros porque esto ya es demasiado hippie. O sea, el 2020 el término sonaba demasiado hippie. Hoy en día
no solo los bancos centrales, hoy en día las grandes cadenas de agricultura en el mundo, las grandes empresas de alimentos del mundo. O sea, cuando yo te digo yo dirijo esta agenda de acción, la dirijo con, no voy a nombrar marcas acá, pero con las 5 mayores empresas de productos de alimento y consumo masivo del mundo, los 4 grandes productores de grano del mundo, los grandes retailers del mundo, los grandes bancos del mundo. O sea, hoy en día la agenda de agricultura regenerativa es una necesidad y se está construyendo en circunstancias que hace 5 años atrás sonaba absolutamente hippie. Bueno, interesante porque bueno, este es quizás un poquito más polémico lo que voy a decir, pero este tema que es un valor generacional, esta es una visión particular mía, cierto, que en algún momento fue tomado por un sector de la política como una bandera de lucha y lo extremó, cierto, como un activismo fuerte que es parte de la discusión política, de la batalla cultural que se está dando. ¿Tú lo viste más bien enfocado en el mundo político? Para mí fue más bien como se lo tomó el mundo de las ONG. Más que el mundo político. Quizá en Estados Unidos al menos yo lo hubiera visto como más de los demócratas o incluso Bernie Sanders. El movimiento woke, okay. ¿Cierto? Lo que hoy día ya hablamos del movimiento woke lo tomó muy fuerte, entre otras causas. Es cierto que a raíz de que hacia el final del siglo pasado se llega a esta síntesis donde ya está más o menos claro la distribución de poderes, cómo está, un sector se queda sin bandera de lucha y empieza a tomar estas banderas de los que son percibidos y se juntan varias banderas distintas en este movimiento woke y vemos como Trump sube, ¿cierto? Estoy hablando de Estados Unidos, sí. Y hace este movimiento anti-woke, como que se acabó, ya no más. Te quería, y lo cual es muy delicado. ¿Por qué? Porque este es un tema generacional, ¿cierto? Como estaba hablando, de algo que está pasando independiente del tema político. Y en ese sentido te quería preguntar, ¿cómo ha sido este cambio? ¿Ves cambio o sigue siendo, sigue más o menos parecido en la agenda? A ver, a mí yo lo comparto contigo que es un tema bastante generacional y que se ha metido en lo político, y diría con eso que se ha politizado y se ha ideologizado. Exacto. Algo que no tendría por qué ideologizarse. Exacto. O sea, el error es brutal, es tan brutal como que en Chile se ideologice la construcción antisísmica. Y que alguien diga, ¡no! El construir con enferradura y con tanto cemento es una ideología y una manipulación de este sector político y nos están queriendo convencer de lo que fuera. Vengan los edificios sin fierro. A nadie se le ocurriría. Todos dirían, espere. Que se fumó, no diga tontera. Acá hay un tema que son los temblores, hay evidencia y tenemos ciencia detrás. Entonces, aquí empieza a pasar una cosa bien curiosa, porque en este caso también hay absoluta evidencia, hay un daño extremo a la vida de las personas, hay un daño extremo a el bienestar financiero del sistema financiero global. O sea, si nosotros no hacemos nada, seguimos en esta misma ruta, estamos hablando de por lo menos una pérdida de un 18% del PIB del mundo al 2050. Es desastroso. Es realmente romper y seguir rompiendo, porque se ha ido destruyendo valor económico. Hoy en día sabemos que el costo de no hacer nada conlleva impactos climáticos que tienen costos mucho mayores que lo que habría sido el potencial costo de operar de forma anticipada y corregir vía descarbonización. Y aquí viene un tema bien interesante, ¿no? Porque una parte de la agenda es dejar de emitir gases de efecto invernadero, dejar de destruir la naturaleza. Es difícil, dentro de todo, ahí empieza a entrar en espacio de reflexión donde ya empieza a ser más difícil encontrar gente que se oponga. Si yo hablo con la gente de clima, hay mucha gente que tiene asociada la palabra clima, por alguna razón que desconozco, con conceptos ideológicos políticos. ¿Qué tiene que ver con lo que estábamos conversando? Exacto.
y el mundo woke y todo eso. Pero si yo le hablo de descarbonización, te hablo de energía limpia, barata, asequible, de tecnología electrificada, de mejores condiciones para el avance del automatismo, de mayor eficiencia, por lo tanto menores gastos. Cuando te hablo de necesitamos tener espacios naturales que sean saludables, donde el agua sea lo más pura posible, donde el oxígeno sea más respirable. Son todas condiciones que todos queremos. Entonces, hoy lo que empieza a ocurrir es una batalla narrativa donde, sin lugar a duda, y lo estamos viviendo, ¿no? Se enfrenta a este mundo woke, digo, el woke contra el dodge, ¿no? Entonces, ni tan woke ni tan dodge. El camino al medio. Exacto, o sea, sí, y te lo puedo decir, sí entiendo perfectamente que un gobierno que entre, como cualquiera, diga, yo necesito buscar la mayor eficiencia en el Estado y en los recursos públicos, y que esos recursos públicos se usen necesariamente hacia aquello que los votantes consideran que son sus prioridades y que se usen sin malversación de fondos. Es obvio. Y que sea lo más eficiente posible y sea un trabajo pulcro y bien hecho, ¿no? No llegar y arrasar, no cortar la llave de un minuto como se hizo con USAID. USAID, para que nuestros oyentes lo entiendan, esta ayuda humanitaria que Estados Unidos entregaba al mundo representaba el 40% de la ayuda humanitaria al mundo. Que el 40% de la ayuda humanitaria al mundo se corte de un día para otro es directamente matar personas enfermas, matar personas que no tienen cómo alimentarse. Haya o no el trigo de la paja. Haya o no ineficiencia en el sistema. Entonces la pregunta es, ¿en serio no había alguien más inteligente que pudiese hacer el trabajo sin tener que matar a la gente? ¿No se podía hacer esto de una manera menos cruel? Eso por un lado. Y por otro lado, claro, yo entiendo perfectamente que el mundo woke expuso temas que para un porcentaje muy grande de la población del mundo eran extremos también, ¿no? Entonces, que los aportantes de Estados Unidos estuviesen financiando, yo qué sé, voy a tomar un tema que es de los más candentes, ¿no? Temas de cambio de sexo en algún país de Sudamérica, claro, podía perfectamente no hacerle sentido, ¿no? Entonces, hay obvio que hay temas que se pueden mejorar mucho en la forma y se pueden alinear en busquemos aquello que le hace sentido a todos, pero ni tan woke ni tan dodge, y en este caso yo te diría que la agenda de descarbonización no es ni tan woke ni tan dodge, es una agenda que lo que busca es produzcamos y vivamos de una manera determinada en el mundo que nos permita seguir viviendo en ella, para que podamos seguir sustentándonos, ¿no? Ahora, parte de lo que pasa con lo de la regeneración, y uno dice, ¿por qué ahora se puso tanto, no? Porque es que llegamos a un punto donde la acumulación de daño ya da lo mismo si quien esté en la agenda política. Ya da lo mismo quien lidere la Casa Blanca o quien hoy en día... Claro, es como que estamos en el Titanic, si no hacemos nada, exacto, nos vamos a hundir, es algo que tenemos que hay que hacer. Ahora, ¿con qué fuerza empujar estos temas en una empresa determinada? Hoy en día, te diría, más allá de que efectivamente hay quienes los mueve la evidencia, ¿no? A mí me toca mucho gente que me llama y dice, entendí, leí este libro, vi tal documental. Eso es conciencia. Tuve una conversación con mi nieta, con mi hijo, y se me abrió el horizonte y no sé qué hacer y estoy desesperado. Me pasa toda la semana en todo el mundo. Tú no te puedes imaginar los líderes globales con los que he tenido la conversación porque me dicen, oye, es que el domingo desayuné con mi nieta y entendí. Eso muestra el cambio generacional, ¿no? Es espectacular. Después tienes, por supuesto, quienes ven en esto una oportunidad natural de negocio, de decir, oye, obvio, y lo digo yo, en La Viña, nosotros, La Viña Polcura, tenemos paneles solares desde hace mucho tiempo, evidentemente tenemos una vocación ambiental, pero vimos el potencial ahorro, era obvio. ¿Por qué voy a seguir quemando petróleo si puedo tener energía barata, asequible todo el tiempo ahí? Hay que ser tonto para no hacerlo, digamos. Y tú dices, es que necesitas el financiamiento. Hay mecanismo financiero. O sea, ahora la cosa... Sigue siendo, me acuerdo la vez pasada que estuviste en el programa, hablamos de follow the money. Sí. Y esa es la voz. Para allá voy. O sea, al final, el mayor argumento en este minuto es un argumento financiero y es mucho un argumento de riesgo. Las empresas, y la mejor forma de que las personas que nos estén escuchando, que puedan estar con dudas de ¿están así? Escúcheme,
señora auditor. Las empresas de seguros no toman decisiones por ideologías o por emociones. Toman decisiones por números. Métase usted a analizar cuánto tiene su empresa de seguro en equipos que están trabajando sobre la crisis climática. Esa es la mejor expresión de que estamos hablando de una crisis real, contundente y que está poniendo en riesgo la vida de las personas, está poniendo en riesgo la operatividad de los sistemas productivos, las cadenas logísticas, los activos físicos de muchas organizaciones y empresas en el mundo, y por lo tanto hoy la mejor forma de entrarle a una compañía es empiece a medir su riesgo de exposición a la crisis climática. Mire en el diario los últimos fenómenos climáticos que ocurrieron en nuestro país, en nuestra región, en otros países, y empieza a pensar qué me pasaría a mí si eso ocurriera con mi fábrica, con mi empresa, con mi predio agrícola, con mis camiones, con mis barcos. Y lo que se va a encontrar es que, uno, hay un riesgo que probablemente, y es un hecho, la gran mayoría de las empresas no los han analizado todavía, y lo que empieza a pasar es que obviamente los sistemas financieros ya lo tienen incorporado, existe un mecanismo que se llama el TCFD, el TCFD, el Task Force for Climate Financial Related Disclosure, es como las empresas tienen que expresar y transparentar su exposición al riesgo climático, y eso ya está incluso en la legislación. Los sistemas financieros de los países, las reglas, las leyes, la forma como los bancos miden el riesgo, hoy en día está incorporando los criterios TCFD, y por lo tanto, si usted no lo tiene hoy en día en su forma de evaluar éxito y riesgo, está, como diríamos en full, fuera de juego. ¿Y qué industrias para ti lo están haciendo particularmente bien? ¿Qué sectores industriales acá en Chile? Lo que hemos visto en Chile es un gran avance de la descarbonización del sistema eléctrico. Eso tuvo que ver con, primero, un acuerdo a partir de las generadoras, las 4 grandes generadoras, con el gobierno, por supuesto, los sindicatos. Fue un trabajo precioso de varios gobiernos y de muchas autoridades que llevó a determinar que Chile se comprometió a cerrar las centrales de carbón como máximo al 2040. Eso fue el 2019, hace 6 años atrás. Hoy sabemos que las centrales de carbón en Chile se van a cerrar probablemente todas antes de 2032. Y no nos va a pasar lo que les pasó a los europeos. Y no nos va a pasar porque se están tomando... está haciendo con sentido común, con... O sea, sabemos que hay dificultades. La transmisión es una dificultad que está puesta sobre la mesa y de la cual se habla todos los días. Todos sabemos que necesitamos mejor y más transmisión, necesitamos mejor y más almacenaje, necesitamos mejorar las eficiencias, necesitamos incorporar adecuadamente los sistemas distribuidos de generación. Todos son desafíos sumamente razonables para el proceso que hemos vivido, y Chile sigue siendo un ejemplo en esa materia. Ahora, por un lado, otro ejemplo es ¿por qué ocurrió eso aguas arriba? Y aguas arriba, ¿quiénes están? De alguna manera, quienes impulsaron mucho esto es la minería. Chile tiene un sector minero que es ejemplar. Me refiero fundamentalmente, por supuesto, a la gran minería, pero también mediana minería, que han hecho de su capacidad de incidencia un valor para el país. Y lo digo al menos en 2 casos. La seguridad laboral en Chile no sería la seguridad laboral si no fuera por la minería. Y sin duda, la descarbonización de la matriz eléctrica en Chile no sería la misma si no fuera porque la minería dijo: nosotros queremos producir cobre verde. Ahora, aguas abajo, ¿qué es lo que tenemos? Una cantidad de energía eléctrica limpia, adicional, que nos está permitiendo también descarbonizar otros sectores. Por ejemplo, el transporte urbano. Hoy en día Chile Santiago es la ciudad, y hace ya por lo menos 6 años, la ciudad del mundo fuera de China con más buses eléctricos. Vamos a llegar, si no me equivoco, a una flota cerca del 80% en Santiago de buses eléctricos hacia fin de año, y maravillosamente está ocurriendo lo mismo en ciudades como Valparaíso, Curicó, Copiapó, en fin, muchos otros lugares de Chile, donde también se están incorporando buses que usan energía limpia, por lo tanto no necesitamos estar importando el combustible para mover esos buses, generan mucho mejor bienestar por la tecnología que tienen para los choferes y los usuarios, y hemos descubierto, por ejemplo, que reducen el ruido, si no me equivoco, hasta un 40% se redujo el ruido en el eje Alameda Providencia, producto de los buses eléctricos. Hay una cantidad de externalidades positivas maravillosas, aire más limpio, etcétera, que tienen que ver con cómo un sector después empieza a afectar a los otros, y de todo ello terminamos beneficiándonos no solo los ciudadanos y los usuarios, sino que también los empresarios y empresarias haciendo el bien común, que pueden hacer el bien común. Gonzalo, para cerrar, se nos pasó ya el programa.
si te estoy escuchando un dueño de empresa que dice, bueno, pero la contaminación acá, los grandes contaminantes son primero, está, no sé, pues China es un gran contaminante, ¿cierto? Sí. Chile ya es chico, dentro de Chile, ¿cuál es la diferencia que yo voy a causar? ¿Qué le dirías tú? Yo le diría, primero, esa lógica no existe. Hoy en día, estés en China o estés en Estados Unidos o estés en Alemania, todo se compone de individuos que suman sus acciones y la suma de la acción colectiva es lo que crea finalmente esa realidad, digamos. Si no, la sumatoria de los potencialmente no necesito hacer nada nos lleva a no hacer nada en un contexto global. Segundo, quienes se muevan, del tamaño que se muevan, tienen la posibilidad de capturar hoy en día tremendas oportunidades, ¿no? Entonces, si usted es un empresaria chico, bueno, mire a quién le vende, mire en qué mercado usted se mueve y busque dónde está hablándose de este tema y cómo usted puede entrar en una ruta, una conversación que te puede llevar, por un lado, a vender tus productos o tus servicios a quienes valoran esta cultura, esta lógica del bien común, o conseguir incluso préstamos diferenciados, préstamos más baratos, porque estás cumpliendo con esta normativa, ¿no? El otro lado tiene que ver ya con el mundo. Hoy, una de las grandes dudas que teníamos, esa duda de ¿dónde está China? En fin, hasta que China no se mueva, la teníamos hasta el 2020. China el 2020 lanzó su nuevo plan quinquenal, o sea, ellos miran 15 años y se pusieron ciertas metas al 2035. Una de las metas, que es muy interesante, es que al 2035 China va a vender igual cantidad o más autos eléctricos que autos a combustión interna. Esto se lo pusieron en el 2020 para el 2035. En 15 años, más autos eléctricos que de combustión interna. Eso lo cumplieron en el 2024. En 4 años. Una curva similar ocurrió con la incorporación de energía renovable. Entonces, un mundo que nos era opaco, era ¿dónde está China en esto? De un día para otro apareció China y se comió el planeta. Ahí está el punto de esperanza, ¿cierto? De que podemos dar vuelta esta situación. Así es. Gonzalo Muñoz, muchas gracias por haber venido hoy día a este episodio del Bien Común, y a todos ustedes los dejo invitados para la próxima semana, donde estaremos hablando de otro tema de interés país y donde la empresa tiene mucho que aportar. Hasta la próxima semana. Chao, Alexis, un gusto. Esto fue El Bien Común, el programa del Observatorio de la Conciencia Empresarial. Una conversación de muchos junto a Alexis Cami. Escúchanos también en la web de Pauta, www.pauta.cl.